amigas y queridos amigos, después de este paréntesis vacacional de agosto, volvemos con mucha ilusión y con muchas ganas a Ojalá lo hubiera sabido antes. En primer lugar, queríamos daros las gracias de todo corazón en nombre de los que estamos aquí, a Antoni Bolinches, Francesc Miralles y servidor Alex Rovira, por la buena acogida que está teniendo el podcast y porque nos estáis mandando mensajes muy generosos, muy bonitos, que nos emocionan, que nos motivan y que nos invitan a seguir adelante con toda la fuerza y con todos los ánimos. La temática de hoy es fascinante y es una temática nueva, virgen, de la cual no se ha hablado. Y vendrá de una persona que es sabia, es buena y que ha tenido un éxito mundial ya con una temática que desarrolló y que se ha convertido en un referente conceptual para muchos en todo el mundo, desde Oriente a Occidente, desde Estados Unidos a Japón, pasando por Europa. Él es nuestro querido amigo y colaborador de Ojalá lo hubiera sabido antes, Francesc Miralles, que nos hablará de su premiado libro y de su nuevo libro, Mazal. Así que antes de darle la voz a Francesc, que será el protagonista del podcast de hoy, saludo a mi querido amigo y maestro, Antoni Bolinches. ¿Qué tal, Toni? Pues encantado de reencontrarnos después de este pequeño lapsus vacacional en el que, sinceramente, os he encontrado a Nosotros también. faltar. Yo os he echado mucho de menos. Buena, es una señal de lo que me enriquece nuestros encuentros y por la información que me llega, también por la utilidad, reconocimiento que está teniendo en los seguidores. Ellos mismos se han apropiado del título. Algunos repiten, ciertamente, ojalá lo Y hubiera así sabido es. antes. Gracias, Toni, de nuevo por estar aquí. Y Francesc, eres el protagonista, tú y tu libro. Además, ha ganado ya un premio. Es un libro que nace con un reconocimiento maravilloso. Cuéntanos, cuál es el premio y cuéntanos sobre tu libro y sobre su título, Mazal. Muchas gracias, querido Alex. Gracias, Muéstranoslo, maestro. quiero verlo, queremos Es el verlo. libro, se Qué llama bonito, Masal. qué Creo que es bonito. la primera vez que voy a hablar en una charla con gente de vuestra calidad humana e intelectual sobre esto. Y es un libro que ahora vamos a analizar un poco la propia palabra mazal, Ujú. porque y tiene mucho que ver con el origen de la escuela de Alex y de la carrera de Alex y del éxito de Alex, porque aunque Alex Rovira tiene muchos libros interesantísimos todos, pues hay una gran parte de la población que lo conoce por Y la buena muchos en suerte. coautoría contigo, mi querido amigo, y Y, muchos en y de coautoría hecho, yo contigo. la primera vez que oí hablar de la buena suerte fue a través de tu libro, antes de conocerte. Pero, de hecho, el origen de Masal fue una conversación con una especialista en hebreo, una mujer de Israel, que me hablaba del saludo típico que se da en Israel, que es Mazal Tov o Mazel Tov, que significa que tengas buena estrella, Ah, que qué bonito. podríamos traducir también como buena suerte, buena fortuna, buen destino. Entonces ella me dijo, ¿sabes que la palabra Mazal, que significa fortuna, que significa estrella, cada una de las consonantes significa algo muy concreto y si miras las tres consonantes de Masal, nos dan las tres claves de lo que es tener éxito en la vida, tener fortuna? MZL. Sí, la M, la Z y la L, porque en las lenguas como el hebreo, y en árabe también pasa, las vocales no se escriben. Hay una serie de diacríticos que se ponen. Entonces, originalmente se escribía con las consonantes, y las consonantes tienen un sentido también. Entonces, yo, aprovechando que estoy con dos sabios, mucho más preparados que yo para contestar a todo esto, os voy a comentar cada una de las tres claves de Masal para abrir debate y que Perfecto. hablemos sobre el secreto del éxito en todos los campos de la vida. El éxito no solo en los negocios, no solo a nivel, no sé, de proyección social, sino el éxito personal, el éxito intelectual, el éxito existencial, de sentir que tu vida vale la pena. Entonces, a modo de introducción, os explicaré que Masal, este libro que veis aquí, está explicado a través de una fábula que tiene mucho que ver con el mundo judío. Mucha gente no sabe que yo soy hijo de una madre judía y que por lo tanto yo podría
llamarme judío, si yo conociera la religión, cosa que no Pues es la conozco. primera vez que lo sé, Francés. Es la Sí, primera vez que recibo la sí. noticia. Judíos es por parte de madre solo. Y mi madre era de una familia chueta de Mallorca, que son una Ah, serie de apellidos que son de los antiguos sefarditas y que son apellidos que tienen que ver con oficios. con En el, Tijó. ca- no, en el caso de mi madre era, claro, mi abuela, Fuster. Ah, Fuster, claro. Los Fuster es un linaje de chuetas de Mallorca. De Entonces, carpinteros. exacto, de carpinteros. La abuela era judía, mi madre es judía, lo que pasa que ya no practicó y yo pues estoy en esa línea, pero como aquí lo que se trata en este podcast es de generar debates sobre cosas que interesan a todos, os voy a hablar de la primera clave de Masal. Si cogemos la M de Masal, esta consonante, en el hebreo antiguo se identifica con lugar. Entonces, la primera clave de la buena suerte, de la fortuna, del destino, de la estrella, como queramos llamarlo, del éxito, es estar en el lugar oportuno. Si tú no estás donde tienes que estar, Leo, o si pasas delante de las oportunidades con los ojos cerrados, la fortuna no puede favorecerte. Entonces os quería preguntar para vosotros, ¿qué es estar en el lugar oportuno? Qué bonito. Tony, ¿comienzas tú? Bueno, Alex, Francés, no me gusta empezar porque tengo ventaja. Tengo la ventaja de que soy de los pocos privilegiados que he leído el libro Pues entonces antes sí de que que juegas saliera con ventaja. Sí, 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 al sí. mercado. Al mercado, sí. Ciertamente, bueno, he de felicitarte, Francés, públicamente porque cuando se habla de novela inspiradora o de relato humanista, sinceramente, creo que tanto tú como Alex sois un referente de lo que es escribir bien y para favorecer el bien. Muchas gracias, Y en Tony. ese sentido, esa M del lugar donde suceden o pueden suceder las cosas, además ya irás explicando las claves de la progresión de los procesos naturales. Claro, es una metáfora inspiradora de cómo con el tiempo suficiente y la actitud adecuada, las personas encuentran la mejor versión de su propio destino, porque es el momento exacto en donde sus facultades y capacidades pueden expresarse óptimamente. Sinceramente, Francés, creo que tu libro va a tener un éxito parecido al Ikigai. Ya no te digo más porque más es imposible, pero parecido al Qué maravilla. Ikigai sí. Ahí lo dejo, Para mí, la Alex. pregunta era, ¿qué significa para nosotros? Estar en el lugar oportuno. ¿Qué significa estar en el lugar oportuno y Mira, capturar la oportunidad? exacto. Oportunidad viene de ser oportuno. Y para mí el lugar oportuno no es tanto un lugar exterior, sino el cultivo de una parcela interior, un lugar psicológico y espiritual. Cuando tú creas un jardín interior de, de generosidad, de amor, de ternura, de humildad, de rigor, cuando tú trabajas los valores y los integras en tu ser, en tu personalidad, en tu alma, en tu psique, y esos valores devienen virtudes en acción, devienen hábitos, estás creando un lugar porque ahí donde tú vayas, propiciarás oportunidades donde otros ven amenazas, propiciarás encuentros agradables donde pueden haber encuentros hostiles. Por lo tanto, para mí el lugar es un lugar interior y el sentido de la vida pasa por ese lugar. En La Buena Suerte hay dos personajes que representan esto. Los dos van a buscar el trébol de la buena suerte, en el libro, en el cuento. Uno espera que el trébol nazca en un lugar físico, pero el otro lo que hace es crear las circunstancias para que lo imposible sea posible y a la vez no solo sea posible, sino altamente probable. Para mí, sin haber leído el libro, diría que el lugar es el lugar donde la psicología sana y la espiritualidad nos lleva a ser oportunos para identificar oportunidades donde otros no las ven. De hecho, Alex, fíjate,
mientras lo explicabas con Ujú. tu terminología, he detectado, a ver qué os parece, Francés, si compartes esta reflexión, he detectado que coincide exactamente con el proceso de cambio psicológico que permite el Pues mejoramiento de eso personal. tenemos que hablar Es en el próximo podcast o en el siguiente, del cambio psicológico. correcto, correcto, sí. De hecho, el cambio psicológico fue mi primer libro Maravilloso y libro, a perdón, la primera maravilloso persona, libro. Vamos a dedicarle el próximo podcast. eh, pues de acuerdo, te lo agradezco, Alex. De hecho, sé una persona a que ese libro le sirvió para cambiarme. Fue a mí mismo. Y a muchos más, a muchos más. Para Porque, mí, lo tengo sí, aquí detrás, yo aquí tengo mi altar, aquí tengo en sí. mi despacho mi altar, y mi altar son los libros. Pues te tengo ahí, Tony. Pues el cambio psicológico coincide con esta metáfora, que además tiene la virtud de que no fuerza el proceso, porque el cambio necesita esto, el momento adecuado, la actitud adecuada y el Mm. método adecuado. Y eso lo has armonizado de manera tan suave que, que no se Mm. fuerza el proceso. Es un cuento amable en el doble sentido Gracias. de la palabra, eh, Pues digno de ser amado, gracias, Tony. Pues volvemos al amable digno de ser francés, a leído. sus amables libros y a su amable sabiduría. Desvélanos, francés, ¿cuál es el sentido que tú le das en este libro tan bonito y que va a inspirar a tantas millones de personas, sin duda? Muchas gracias, querido Alex, queridos maestros. Mira, la historia a través de la que se vehiculan las tres claves de Masal, que ahora iremos viendo la segunda, empieza en Brooklyn y acaba en Cracovia, que son dos lugares Hombre, judíos, pero por diferentes motivos, ¿no? interesante. Eh, en Brooklyn, Williamsburg, conviven los hipsters o la gente así moderna, familias jóvenes, con judíos ultraortodoxos, y allí hay un chico que se llama Saúl, un hombre, que todo lo que toca lo hace trizas, que cualquier intento de negocio que hace se va al agua, que cuando consigue un trabajo lo acaban despidiendo, que no consigue atar relaciones y que tiene un pensamiento muy negativo sobre la realidad. Entonces, yo creo que muchas personas que creen tener mala estrella piensan un poco como lo que decía Milán Kundera, que la vida está en otra parte y que no están en el lugar oportuno y que si hubieran nacido allá en lugar de aquí les habría ido mejor, que si sus padres hubieran sido estos en lugar de aquellos, pues habrían tenido más oportunidades. Entonces, la primera regla de Masal, la de la M, es que si tú no te das cuenta de las oportunidades que hay en el lugar donde estás, Claro, un poco como el alquimista, ¿no? Que está claro. soñando en un tesoro en el lugar donde está el tesoro, Se pero está lo va a sentado buscar encima del fuera. tesoro. Sí, sí, sí. Exacto. O sea, si tú no te das cuenta de lo que pasa a tu alrededor, de las oportunidades que hay a tu alrededor, de presentarte, de conectar, de facilitar la vida a los otros, de crecer, ningún lugar será propicio para ti. Por lo tanto, ya tenemos ahí el lugar oportuno, tener los ojos abiertos a lo que pasa a tu alrededor y saber trabajar con lo que hay en cada lugar de tu vida donde estás, en el sitio donde te ha tocado trabajar, ¿no? Por una vida mejor. Qué maravilla. Una pregunta, Francés. Eh, ¿Hasta qué punto Francés Miralles tiene algo, poco o mucho Sí, yo creo de que Saúl? bastante, porque creo, Saúl, para terminar un poco el resumen, tiene en Nueva York, cree tener muy mala estrella y cree estar maldecido incluso, lo envían a Cracovia a trabajar en una tienda de anticuario que la dirige una mujer mayor y muy sabia que se llama Madame Cohen, y allí aprende las claves de las relaciones humanas y de la propia identidad incluso. Entonces, yo creo que como Saúl tuve un recorrido parecido en el sentido que era muy negativo, pesimista, depresivo, con mucho fracaso escolar y no me daba cuenta de todo lo que yo podía hacer, pues con los talentos que yo tengo, como cada persona tiene los suyos,
y con cosas que estaban pasando a mi alrededor. Me pensaba, de hecho, de adolescente yo pensaba que la felicidad estaba en el norte de Noruega, yendo a vivir a una granja, que era mi sueño, y trabajar con todo esto, ¿no? Por lo tanto, nunca era el lugar oportuno porque yo pensaba que estaba fuera del lugar y por lo tanto estaba desempoderado. Entonces, iremos a la segunda clave, que es la Z, que en el hebreo antiguo se identifica con el tiempo. La buena fortuna viene cuando estás en el lugar oportuno, pero también en el tiempo oportuno. Hay un momento para hacer las cosas, ni antes ni después. Si te precipitas, pues pierdes la oportunidad y si llegas tarde, pierdes la oportunidad también. Entonces, la segunda pregunta que pongo sobre esta mesa virtual hoy es: ¿cuál creéis que es el tiempo oportuno para hacer las cosas? ¿Cuándo sabemos que ha llegado la hora, pues no sé, para pedir esa cita a esa persona que nos gusta, para intentar dar un paso adelante y que el mundo nos conozca por un proyecto que hemos ido fraguando? ¿Cuál es el tiempo oportuno para vosotros? Querido Tony. Pues mira, eh, a nivel terapéutico, muchas personas que han tenido que tomar decisiones cruciales, importantes, ya sabéis que el 50% de mis clientes son personas con problemas amorosos o de pareja, y el otro 50% personas que intentan encontrar su camino de realización personal, aunque curiosamente las dos cosas confluyen en una. Es de ser conscientes de nuestras posibilidades y capacidades, encontrar el momento oportuno y un camino facilitador. Ahí, Frances, el papel de la mujer de Cracovia como facilitadora es, todos necesitamos facilitadores. Ahora, la pregunta esencial, como dices tú, es ¿cuál es el momento oportuno? Y ahí es el comentario que os quería hacer, extraído de la experiencia terapéutica. Muchas personas, Alex y Frances, y todos los que os preguntáis, ojalá lo hubiera sabido antes, a veces no hay un antes, porque el antes solo se activa en el ahora. Esta frase, Tony, Porque acabas hay de hacer un aforismo profundísimo, pero maravilloso. El antes se activa en el ahora. sí, por eso, cuando las personas me preguntan, bueno, ¿y esto por qué no lo hice hace 5 años? ¿Por qué no lo hice hace 3 años? Como sabéis, la terapia vital se fundamenta en favorecer que cada persona se convierta en terapeuta de sí misma. Y siempre que podemos, les devolvemos la pregunta para que ellos la contesten. Y entonces yo le digo, ¿y por qué crees? Y recibo 3 tipos de respuestas, pero que en el fondo son 3 formulaciones Mm, del tiempo natural. Unos dicen, porque no estaba preparado, porque no era el momento o porque mm, no podía. Pero las 3 cosas significan lo mismo. Las personas hacemos las cosas cuando podemos, pero claro, haciendo un pareado, suelo decir que entre el querer y el hacer hay un tiempo por recorrer. Primero queremos, y con el tiempo y con esos facilitadores, que puede ser un libro, un guía, un terapeuta, un amigo o simplemente nuestro propio proceso de reflexión personal, encontramos el tiempo. Pero el tiempo no es antes ni después de ahora, puesto que, por eso, fíjate, Alex y Frances, un colega nuestro que tuvo gran éxito con su libro El sí, poder de la exacto. hora. Un maravilloso ser humano y un maravilloso escritor con un mensaje extraordinario. Pues yo creo que, Frances, tú también enfatizas en la importancia Sí. del poder de la hora, del Ujú. tiempo natural, de encontrar el lugar, el facilitador y también, como ya introducía Alex, el estado anímico o de disposición psicológica que Sí, favorezca el proceso. los americanos usan mucho la expresión seize the moment, que es como captura la hora, aprovecha el momento, que viene de los latinos y los griegos, de hecho. Y
encontramos, yo os diría, queridos maestros y amigos, mucha gente que vive en el pasado, que es incapaz de abrazar el ahora, porque están recordando cosas buenas o negativas que sucedieron y por lo tanto no están en el momento oportuno porque se proyectan hacia atrás. Y muchos más aún os diría que viven en el futuro, los procrastinadores, ¿no? Quien cree que la cosa ya se hará, ¿no? Que si ahora no hago esto, pues no es el momento oportuno porque van poniéndose como condiciones que se tienen que dar para dar el paso y al final ese paso no se da nunca. Y en eso, en un próximo programa que vamos a hablar sobre el cambio y el cambio psicológico, como bien habéis hablado, a mí me impactó mucho leer una frase de Andy Warhol en un libro de mi pareja, Anna Shoyom, que dice, es imposible hacer cambiar a nadie que no esté preparado para ello, del mismo modo que cuando alguien está dispuesto a cambiar, es imposible frenarle, ¿no? Entonces, quizás aquí podríamos explorar qué herramientas psicológicas y espirituales tenemos para regresar a la hora del futuro y del pasado y para decir, bueno, yo ahora estoy aquí y estas son las oportunidades que tengo. Yo quisiera decir en relación a esto y para introducir ya las herramientas que tenemos para situarnos en el presente, que efectivamente el pasado y el futuro son las sedes de la enfermedad. Porque precisamente la dificultad para estar en el presente es porque muchas personas ponen en el pasado la amargura, lo que podía haber sido y no fue, lo que quería haber dicho y no dije, lo que quería haber hecho y no hice, o eso que me hicieron y me sentó mal, el no perdón, la no gratitud, tanto de nosotros hacia ellos como de ellos hacia nosotros, en el pasado. Y en el futuro está la angustia, que viene de angosto, que quiere decir estrecho. Entonces, precisamente, situarnos en el presente, que además es una gran paradoja, ¿no? Porque desde el punto de vista de la materia, sabemos que el espacio es vacío. Desde el paradigma cuántico, estamos en un vacío y que cuando yo toco el ordenador, lo que hago es un contacto electromagnético, pero que en realidad la materia es puro vacío. Y el tiempo, si os pregunto a vosotros, queridos amigos y maestros, y a las amigas y amigos y maestros también que nos están escuchando, defíneme la hora. El ahora es inasible, no existe, no hay una hora, hay una presencia más que un presente. Hay una presencia, no un presente. Y los que nos gusta la meditación, constatamos que no hay un instante. El instante es tan efímero. ¿Cuánto mide? Una millonésima de segundo, una billonésima, una trillonésima. En realidad, eso nos lleva a una reflexión muy interesante, y es que los griegos clásicos decían que el tiempo se puede medir. De ahí la palabra cronómetro, el dios Cronos, Saturno, aquí lo tenemos, el que nos mide el paso del tiempo en el segundero, y tenemos nuestras cronologías, nuestros cronogramas y todo lo que se puede medir. Pero había otro concepto que hemos olvidado y que es maravilloso, y que también se refiere al tiempo, que es la cualidad del tiempo, kairos. ¿Y kairos qué quiere decir? El tiempo oportuno, el tiempo adecuado, el tiempo de la epifanía, el tiempo de la revelación. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Juntemos el espacio y el tiempo, el lugar y el tiempo. Pasamos de la M a la Z y los unimos. Decía Teresa de Calcuta, donde no hay amor, pon amor y encontrarás amor, pero lo encontrarás en el presente. Donde no hay alegría, pon alegría y encontrarás alegría. Por lo tanto, ¿cuál es el tiempo oportuno? El tiempo que tú conviertes de Cronos a Kairos. Ese es el tiempo oportuno. Por lo tanto, somos altamente responsables de la calidad de los instantes que nos regalamos y que damos a los demás. En consecuencia, la primera herramienta para volver al presente, a nivel psicológico probablemente, es la gratitud. Gratitud porque estoy vivo. Gratitud porque estoy conversando con unos amigos amados de los que aprendo constantemente y que sé que hay otras personas amadas y no conocidas, pero que seríamos grandes amigos que nos escuchan. La presencia desde la gratitud nos sitúa en el presente. A nivel físico, el ejercicio más importante para situarnos en el presente es la respiración. Tomar conciencia de que estamos respirando nos sitúa en el ahora. Y hay algo muy simple, muy simple. No sé si lo habréis observado, sobre todo tú, Tony, que eres el mejor terapeuta que he conocido. A nivel personal, también tengo que citar aquí a Walter Rizzo y a don Miguel Díaz, que me acompañó durante mucho tiempo. Pero tú me acompañaste en varios momentos muy críticos de mi vida
Y los que sois excelentes terapeutas sabéis lo siguiente. Cuando una persona está sufriendo, y yo esto lo hago a veces con amigos que me llaman con cuitas, con angustias, con sufrimientos, le digo, estás sentado con tu culo en la silla, con tu culo en la silla, con tu teléfono móvil en la oreja. Sitúate aquí en esto. Y se hace un silencio siempre, porque salimos de la mente y nos ponemos en la presencia. Por lo tanto, gratitud, detallar lo que está ocurriendo aquí y ahora, constatarlo, y respiración, para mí son 3 herramientas para conectarnos con la Z de Mazal. Maravilloso, Alex. Y voy con la L, que os voy a leer un pequeño resumen. L es acción, por lo tanto, la buena fortuna depende de la acción oportuna. Sin duda. Entonces, en una pequeña síntesis escribo, de nada sirven 1000 sueños y planes si se quedan en la mente. Cuando asumes que todo está por hacer y que nadie lo hará por ti, llegas a la pregunta simple que lo cambia todo. Y la pregunta es, ¿qué puedo hacer ahora? Y con esto lo atas todo. ¿Qué puedo Sí, hacer ahora? Y exacto, atas, porque si eliges el lugar Fíjate oportuno que y el momento esto, oportuno para hacer la acción oportuna, la buena estrella se encenderá. Entonces, os paso la acción. fíjate, sí, la acción. Fíjate que siguiendo con la correlación entre un libro inspirador, que a la vez yo lo considero un buen libro de autoayuda, si eso lo correlacionamos, por ejemplo, con las 3 fases de la terapia vital, o sea, aquello de lo que vivimos que estamos en condiciones de aprender, coincidiría con centrarnos en el presente, reflexionar sobre el futuro para decir lo que hemos de reflexionar sobre el pasado para decir lo que hemos de hacer en el futuro. Eso, en lenguaje de terapia vital, la acción, son las conductas de autoafirmación. Aquello que yo hago para ser como quiero ser, para ir hacia donde quiero ir, para convertirme en la mejor versión de mí mismo. Y por eso creo que tu metáfora es tan potente. La persona nace desorientada, pero con unas capacidades. Encuentra un momento, un lugar y un facilitador. En este caso, el facilitador es la mujer de Cracovia y llega en el momento adecuado donde Saúl está preparado para convertirse en la mejor versión de sí mismo, porque aprende de él y aprende de los demás. Empieza a valorar lo que recibe. Yo pienso a veces en esa idea fuerza que empleáis tanto Francés como tú, Alex, que no recuerdo de quién es la idea, Alex, donde dices que somos el resultado de las 5 personas con las que más sí. nos relacionamos Esta en la idea vida. era la ¿Y de idea quién es? fuerza. Perdona, Francés. Sí, Perdón, que de un te interrumpí. conferenciante norteamericano, efectivamente, Jim Rohn. Se llama Jim Rohn con una H intercalada Correcto. entre la O y la N. Es genial. Yo por eso desde que os conozco soy mejor que antes, porque Es mutuo. ya tengo 2 buenas Es mutuo, personas es de las que mutuo. aprender. Y ojalá todos aprendiéramos de todos. De hecho, el gran problema de nuestra sociedad es la soberbia. Y además, curiosamente, en uno de mis aforismos digo que no hay peor soberbia que la de la ignorancia. El ignorante es soberbio porque no quiere aprender, Y se recrea en su ignorancia. La persona que crece es porque reconoce la ignorancia y absoluto. quiere superarla. Y ahí tenemos el Kigai, tenemos la buena suerte, tenemos Mazal y tantos buenos libros de autoayuda que permiten que resuene en nuestro interior aquello que puede despertar. Decía Freud que a nadie le está dado a entender sino lo que está dentro de sí. Pero evidentemente lo que está dentro de sí a veces lo entendemos porque nos lleva un mensaje de fuera que despierta el potencial interior. Y creo que esto es lo que consigue tu libro. Has dado en el clavo, Así. querido Tony. La soberbia yo creo que es... fijaros que se habla mucho del orgullo, ¿no? El orgullo. Para mí, el orgullo, Sí, dice la frase, dice el dicho, el orgullo precede a la caída.
Ah, y el orgullo Buena respuesta. realmente para mí es el gran tapón de la evolución consciencial. En cambio, la humildad, la vanidad ciega, la soberbia ciega, el orgullo ciega, la humildad revela y desvela. Entonces, ¿cuántas personas hablan del orgullo, y tú ves que precisamente por esa defensa que es el orgullo, una defensa al miedo, a una defensa a la no aceptación, no pueden crecer porque son incapaces de aceptar que pueden aprender o que se han equivocado. El orgullo no permite pedir perdón, y si no hay perdón, no hay acción reparadora. Para mí la L de Mazal, de este maravilloso libro de Francesc, tiene mucho que ver con la tesis de la buena suerte. Cada cual, fijaros que lo dice desde su paradigma, desde cómo nos hemos ido construyendo. En el caso del que habla, la tesis de la buena suerte es crear circunstancias. Esa es la acción. Si tú quieres cosechar buenos frutos, tienes que cuidar al árbol, abonarlo, podarlo, mimarlo, estar pendiente del árbol. Si quieres tener un buen huerto y que tengas buenos tomates, buenas berenjenas, buenas cebollas y patatas, tienes que abonar la tierra, sacarle las piedras, regarla. La metáfora de la buena suerte. Por lo tanto, esa acción consiste en, y lo hemos dicho antes, lo que es imposible, crear circunstancias para que sea posible. No, es que aquí no pueden crecer tréboles. Muy bien, ¿por qué no crecen? Porque hay piedras, porque no llega la luz. Corta las ramas, quita las piedras, abona la tierra, coge caca con tus manos de vaca y ponla ahí. Porque la acción implica ensuciarse, arrodillarse, sudar, no dormir, trabajar. No esperes que la buena estrella te llegue si no sales de noche a verla aunque haga frío. Entonces, hay que hacer, Bueno, mira, hay que con hacer. lo que estáis diciendo, me estáis creando una A ver, a disyuntiva ver. de elección. Porque no sé si seguir hablando con vosotros o irme corriendo a leer Yo Mazal y a refrescar creo que lo que el tenemos que hacer mensaje. todos es salir corriendo ahora mismo, y ir a buscar a las librerías de barrio o a la que tengamos más cerca este maravilloso libro que nos ha regalado de nuevo Francesc Miralles y que culmina la trilogía Ikigai, un libro imprescindible, Namaste, la gratitud, un libro imprescindible, Namaste, y Mazal. Desde tres culturas, Japón, la India y desde, en este caso, la cultura que nos brinda la sabiduría, también de la Sí, Cábala, sí, la cultura judía de todo el la cultura mundo, judía de todo el mundo, que está en la de todo el mundo. Oriente Medio y la de Nueva York y la de todos los lugares, ¿no? Oye, pues ¿os parece que salgamos corriendo a comprar Mazal o a pedirlo en formato digital? ¿Sí? Muchas gracias, queridos amigos. Vamos a ello. Vamos a Os lo ello. Y queridas enseñamos para que os amigas, acordáis de la ahí portada. lo tenéis. Enséñalo, muéstralo mientras cerramos, querido Francesc, Pues aquí, para que aquí no lo haya tengo. dudas, ¿vale? Francesc Miralles Mazal, editado por Urano. ¿Y el subtítulo cuál es? Ancestral de la fortuna. El secreto ancestral de la fortuna. Nos vamos, pero seguimos. Ahora sí, no estamos de vacaciones. Nos vemos la semana que viene y hablaremos de otro gran libro, en este caso de nuestro amigo y maestro Antoni Bolinches. Vamos a hablar del cambio psicológico o de por qué es tan difícil cambiar. Como siempre, seguimos. Un fuerte abrazo.